Bueno, vamos a ir rápido con esto. En este ejercicio les dábamos tres estructuras, que eran tres fórmulas de esqueleto, ¿sí? Que son las estructuras de la molécula. He visto en algunos prácticos que algunos de ustedes han marcado que esta, por ejemplo, es la estructura y a las otras fórmulas les ponen nombre. Tengan en cuenta que son todas estructuras de la molécula, ¿sí? Son distintas maneras de representar la misma estructura, ¿sí? Había que darle nombre a estas tres estructuras, marcar los grupos funcionales y marcar los pares libres que tuvieran la molécula, ¿sí? Y colocar la fórmula mínima o la fórmula molecular. En primer lugar, esta molécula se llamaba ciclohexanol. Cuidado porque hay muchos que han dicho que este es el fenol o el hidroxibenceno y eso es incorrecto porque este anillo es un ciclohexano, no es un benceno. Ha habido otro error que en las fórmulas del ejercicio 2C, que ahora la vamos a ver, que era el 1,3-diclorobenceno, ustedes en la fórmula de esqueleto han dibujado el anillo de esta manera, sin los dobles enlaces, y esto es incorrecto también. El anillo en las estructuras de esqueleto que tienen dobles enlaces, la estructura de esqueleto debe mostrar los dobles enlaces, ¿sí? Porque si no, no habría diferencia entre un ciclohexano y un benceno. Y las formulaciones tienen que ser inequívocas. Una formulación corresponde a una molécula, a un compuesto y a ningún otro, ¿sí? Entonces, reconociendo que esto es un ciclohexano, nosotros sabemos que aunque no esté escrito, acá hay un carbono unido a dos hidrógenos, acá hay un carbono unido a dos hidrógenos, en los otros tres vértices hay carbonos unidos a dos hidrógenos y acá hay un carbono unido a un solo hidrógeno porque el otro enlace es con el grupo funcional alcohol, ¿sí? Este es el grupo funcional de la molécula y recuerden que el carbono tiene que cumplir la regla del octeto. No abandonen el concepto de la regla del octeto ahora que vamos avanzando en la materia, porque he visto en muchas formulaciones que no respetan la regla del octeto para los átomos. Y eso es algo que se tiene que cumplir siempre. No es un concepto que lo abandonemos en esta unidad o en la unidad 1, sino que es un concepto que lo van a usar para siempre en cualquier tema de química que ustedes estén abordando, ¿sí? Entonces recuerden la regla del octeto. ¿Cuál es la fórmula molecular? La fórmula mínima, la fórmula molecular de esta molécula es carbono 6, hidrógeno hay 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, oxígeno, ¿sí? Bueno, el grupo funcional ya lo dijimos, que es un grupo funcional alcohol. Sobre el oxígeno hay dos pares de electrones, ¿sí? Que son los que ustedes tenían que marcar como pares libres, ¿sí? O pares no enlazantes. Bien, esta otra molécula, ustedes la observan rápidamente, tienen que reconocer o tienen que ir agarrando la práctica para reconocer que acá hay un CH3, que en las fórmulas de esqueleto los CH3 de los extremos de la cadena, recuerden que no se escriben, es una corrección que he tenido que hacerles bastante. Acá hay un CH2, acá hay un CH2 y acá hay un CH3, ¿sí? ¿Qué grupo funcional tiene esta molécula? Un éter. Este es el grupo funcional éter. Es un oxígeno que está sustituido, ustedes piénsenlo como si fuese una molécula de agua que ha sido sustituido cada uno de los hidrógenos por dos cadenas alifáticas, ¿sí? Por un metilo y por un propilo. Entonces, el nombre de esta sustancia es éter metilpropílico o metilpropiléter. Acá va un espacio, acá no va espacio. Recuerden que los sustituyentes van en orden alfabético, ¿sí? Primero el metilo, después el propilo, ¿sí? Eso también he visto que lo han nombrado de manera incorrecta varias veces. El oxígeno nuevamente tiene dos pares de electrones libres, ¿sí? De manera de cumplir la regla del octeto. Y por último, la fórmula mínima es carbono 4, hidrógeno 10, oxígeno, ¿sí? Y por último teníamos
una amina, ¿sí? Un par de electrones libres sobre este nitrógeno. Es una amina secundaria, porque el grupo amino, el grupo funcional amina, está unido a un carbono que a su vez está unido a dos carbonos, ¿sí? Por eso es una amina secundaria. Y este carbono de esta posición tiene que estar unido a un cuarto átomo, que es un hidrógeno, de manera de cumplir el octeto, ¿sí? ¿Qué nombre tenía esta sustancia? El nombre más común es justamente un nombre no sistemático que es isopropilamina, ¿sí? Que es el que la mayoría han utilizado este nombre. Otro nombre sería 2-propilamina o también se puede llamar 2-propanamina, ¿sí? Cualquiera de estos tres nombres que hubiesen utilizado son correctos. La fórmula mínima sería carbono 3, hidrógeno 9, nitrógeno, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Recuerda que yo no puedo leer el chat. No, profe, está bien. Perfecto. Sigamos entonces rápidamente para el próximo. En este ejercicio nos daban los nombres de tres moléculas y nosotros a partir del nombre teníamos que representar la estructura. ¿Cómo representábamos la estructura? Y había que representarla como una fórmula condensada, como una fórmula desarrollada, una fórmula en esqueleto. Adicionalmente teníamos que dar la fórmula mínima y señalar pares de electrones libres si los hubiese. El primero es el ácido acético, que es esta estructura que está acá, que es esta es la fórmula en esqueleto. ¿Cómo sería una fórmula condensada de esta molécula? La fórmula condensada o semidesarrollada usualmente se representaría, se representaría de esta manera, ¿sí? Algunos han utilizado esta otra o alguna variación de esta otra que no son incorrectas, ¿sí? Pero en general las fórmulas semidesarrolladas o condensadas más útiles, ¿sí? Son de este tipo, ¿sí? Fíjense que no se representan los enlaces carbono-hidrógeno ni heteroátomo-hidrógeno, pero los átomos de carbono en la fórmula condensada o semidesarrollada sí se representan. En la fórmula de esqueleto, los carbonos y los hidrógenos unidos a carbono no se representan, ¿sí? ¿Cómo sería la fórmula desarrollada de esta molécula? Tenemos que representar explícitamente todos los enlaces que existen en la molécula, ¿sí? Esta sería la fórmula desarrollada. En cualquiera de estas estructuras ustedes podrían marcar los pares de electrones libres, serían dos pares de electrones libres sobre este oxígeno y otros dos pares de electrones libres sobre este oxígeno. Una aclaración, no pueden marcar pares de electrones libres, por ejemplo, un par de electrones acá y el otro par de electrones acá, ¿sí? Esto es incorrecto, porque estaríamos diciendo que el par de electrón pertenece al hidrógeno, lo cual no es así, ¿sí? Y bueno, y por último, la fórmula mínima sería carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2. Fíjense que en la fórmula mínima no se da ningún tipo de ordenamiento en los átomos, si no estamos diciendo en la fórmula mínima cómo están unidos o enlazados los átomos, es solamente un conteo de la cantidad de átomos de cada elemento que hay en la molécula, ¿sí? Entonces, esto es una fórmula mínima, esto no es una fórmula mínima, esto sería una fórmula condensada, ¿sí? Entonces tengan en cuenta estas cuestiones, ¿sí? La fórmula mínima es solamente un conteo de la cantidad de átomos de cada elemento que hay en la molécula. Y esto tiene que seguir lo que se llama, que yo no, creo que no se lo dije, la clase de trabajos prácticos anterior, se llama sistema de Hill. Quiere decir que primero van los carbonos, después los hidrógenos y después el resto de los átomos en orden alfabético del símbolo químico, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Bien. ¿Alguna duda de esta molécula? Si no, seguimos con la próxima.
Quizás esta es una de las que más complicaciones les ha traído, ¿sí? Se llama 4-metil, 3-pentén, 2-ona. ¿Sí? ¿A qué hace referencia cada uno de los sufijos, de los infijos y los números? La terminación en ona nos está diciendo que es una cetona, que el grupo funcional cetona está en el carbono 2. Pent hace referencia a que la cadena principal de la molécula tiene 5 átomos de carbono. Esta terminación en nos está diciendo que hay un doble enlace que comienza en el carbono 3. Y por último tenemos un metilo en el carbono 4. Entonces, este es el carbono 1, este es el carbono 2. Entre el carbono 3 y 4 está el doble enlace. Este es el carbono 5. Fíjense que la cadena principal tiene 5 átomos de carbono. Y en el carbono 4 tenemos un metilo. ¿Sí? A ver, la fórmula desarrollada, la fórmula condensada, tienen que mostrar esto mismo. ¿Sí? Ustedes han hecho algunas representaciones donde no mostraban el doble enlace, ¿sí? Una cuestión más, en la fórmula de esqueleto no pueden obviar el oxígeno. Los heteroátomos, es decir, los átomos distintos de carbono e hidrógeno, se tienen que representar en la fórmula de esqueleto, ¿sí? Una fórmula de esqueleto sin este oxígeno sería incorrecta, porque estaríamos diciendo que en la terminación de este doble enlace hay un carbono. ¿Sí? Y no es así, hay un oxígeno. Entonces, si hay un átomo distinto de carbono o distinto de hidrógeno, en la fórmula de esqueleto lo tenemos que escribir igual. La fórmula condensada que yo recomiendo para esta molécula es la siguiente. A medida que la molécula se va haciendo cada vez más compleja, llegando al extremo de que haya ciclos, tratar de hacer una fórmula condensada en un renglón y sin mostrar enlaces es muy difícil y terminamos haciendo cosas incorrectas, ¿sí? Terminamos dando información que no es la información de la estructura de la molécula que nosotros estamos trabajando. Entonces, si vemos que hay cualquier complicación en la molécula, no tratemos de condensar la información. Utilicemos la regla principal de las estructuras semidesarrolladas o condensadas, que dice que no hay que mostrar explícitamente los enlaces carbono-hidrógeno. No nos obligan la fórmula desarrollada a no mostrar los enlaces carbono-carbono o carbono con otro átomo, ¿sí? Entonces, intentar representar toda esta estructura de una manera en un renglón, ¿sí? Donde tenemos que mostrar que hay un carbonilo, un doble enlace y una ramificación es muy difícil y no vale la pena tratar de hacer una fórmula tan condensada, ¿sí? Representando esta fórmula desarrollada es suficiente, ¿sí? La fórmula desarrollada, ¿cómo sería? Hay que mostrar todos los enlaces que tiene la molécula. Por ejemplo, esta es una fórmula desarrollada. Tenemos que mostrar el doble enlace, tenemos que mostrar la ramificación en el carbono 4, tenemos que mostrar el doble enlace carbono-oxígeno, ¿sí? Y por último, ¿cuál es la fórmula mínima o la fórmula molecular? Es carbono 6, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hidrógeno, ¿cuánto? Tenemos 3 acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oxígeno. ¿Bien? Y por último, vamos al 1,3-diclorobenceno, que es donde más errores he encontrado. Primero, chicos, si tenemos una molécula que tiene un ciclo, no podemos representar ninguna estructura, ninguna fórmula estructural de cadena abierta. No traten de representar una fórmula de cadena abierta si la molécula tiene un ciclo, ¿sí? En el ciclo hay que mostrarlo explícitamente en la fórmula que nosotros elijamos. Obviamente la fórmula mínima no, porque la fórmula mínima no es una fórmula estructural, pero en cualquier otra fórmula estructural, la condensada o semidesarrollada, la desarrollada y la fórmula de esqueleto, tenemos que mostrar explícitamente el ciclo. No se pueden usar fórmulas de cadena abierta, pero no es que es una recomendación. No se puede porque estamos dando información incorrecta. Si hay un enlace entre el carbono 1 y el carbono 6 del anillo, lo tenemos que mostrar, no podemos abrirlo
en ninguna de las estructuras porque vamos a estar dando la estructura de una molécula diferente, ¿sí? Entonces, si no tuviésemos esta estructura que está acá, ¿sí? ¿Cómo resolveríamos esta molécula? Sabemos que es un benceno, que es el grupo funcional principal de la molécula, ¿sí? Que en este caso no es una cadena principal porque es ya un anillo que lo podemos considerar como un grupo funcional específico, que tiene dos átomos de cloro en posiciones 1 y 3, ¿sí? Podemos empezar que el 1 sea cualquiera, ¿sí? Una vez que este es el 1, podría ser este el 2 y este el 3, o este el 2 y este el 3. En este caso es arbitrario cuál elijamos, ¿sí? ¿Cómo sería una fórmula condensada de esta molécula? Dijimos que la fórmula condensada tiene que mostrar los anillos que tiene la molécula, no pueden ser fórmulas de cadena abierta. Entonces, lo que le dije recién, la fórmula condensada, la regla básica es que los enlaces carbono-hidrógeno no se muestran. Entonces, usamos eso. Representamos el anillo, que son 6 átomos de carbono. A ver, tengan en cuenta esto también. No podemos dibujar el ciclo así y poner el carbono acá al costado. Esto también es incorrecto, porque los carbonos tienen que estar reemplazando a los vértices. En la estructura de esqueleto, los carbonos son los vértices. En las fórmulas condensadas o desarrolladas, los carbonos tienen que estar en el lugar donde iría el vértice. ¿Bien? Tenemos que marcar los dobles enlaces. En todas las estructuras tenemos que marcar los dobles enlaces que existan, ¿sí? En el carbono 1 hay un cloro, en el carbono 3 hay un cloro, y tenemos que completarle las valencias al resto de los átomos de carbono que nos han quedado con 3 enlaces, para que cumplan el octeto. Entonces, va un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, y un hidrógeno acá. ¿Sí? Es lo mismo ponerlo acá o acá, ¿sí? Perdón, es indistinto. Entonces, esta sería la fórmula condensada, o semidesarrollada. ¿Bien? Y por último, ¿cómo sería la fórmula desarrollada? Sería exactamente igual, pero desarrollando los enlaces carbono-hidrógeno. Es decir, mostrando explícitamente los enlaces carbono-hidrógeno. ¿Sí? Entonces, por favor tengan en cuenta esto. Si las moléculas tienen ciclos, no pueden representar fórmulas de cadena abierta. ¿Sí? Una cuestión más, a ver, que tengo anotado acá. Por ejemplo, los cloros no pueden estar flotando así al costado del anillo, sino que tenemos que mostrar explícitamente en todas las estructuras el enlace entre el carbono y el cloro. Si recuerden que el carbono es este vértice acá. Bueno, los extremos de las cadenas en las fórmulas de esqueleto no se escriben, eso ya lo dije. Los números en las fórmulas mínimas o en las fórmulas moleculares van como subíndice, chicos, y sin espacios entre los números. Entre los números y los símbolos. Por ejemplo, para esta molécula, la fórmula mínima es carbono 6, hidrógeno 4, cloro 2, ¿sí? Sin espacios y con los números en subíndice. Representar esta molécula así en su fórmula de esqueleto es decir que acá y acá hay metilos, ¿sí? Entonces los heteroátomos, incluso en las fórmulas de esqueleto, se escriben explícitamente. No podemos obviarlo. Lo mismo que con el oxígeno recién en la cetona.